Cordial saludo, compañeros y doctora Margaret Hennessy. Este trabajo es presentado por mi compañera Diana Martínez y quien les habla Omar García. Se realiza en el módulo de gerencia de las organizaciones educativas por orientación de la doctora Margaret Hennessy de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. En esta presentación pues tiene como fin aclarar y explicar la relación que tiene gerencia o administración con el liderazgo. Las relaciones entre ambos conceptos han sido presentadas desde tres perspectivas, como podemos observar en la imagen. Álvarez y otros 2004 consideran que el liderazgo forma parte de las responsabilidades del gerente. El liderazgo es un proceso más general que la administración o gerencia, además que es un proceso más amplio que la administración, tomándose la administración como una clase especial de liderazgo regida por la consecución de metas organizacionales. Otros estudiosos simplemente conciben al liderazgo y la administración como dos procesos diferentes, sin que ninguno incluya al otro, que pueden ser complementarios y a veces hasta incompatibles. Según Ginebra en el 2000, opina que las tareas y las funciones de los líderes son diferentes a la de los administradores, como también lo son sus perspectivas, sus aptitudes. El liderazgo es un trabajo de tiempo completo y quienes tratan de ser administradores y líderes al mismo tiempo pueden tener dificultades para realizar ambas tareas de forma eficaz. Caroselli 2002 precisa que mientras un directivo trabaja para alcanzar las metas de la organización, la función del líder consiste en definir nuevos objetivos, revisar y reciclar los antiguos o emprender nuevas líneas de actuación. Realizando un recorrido por la historia, encontramos huellas que indican claramente que los pueblos desde su origen han trabajado unidos en organizaciones. Podemos mirar a los griegos, a los romanos, a los chinos y a la Iglesia Católica, ¿cierto? Indiscutiblemente usaron y pusieron en práctica lo que hoy conocemos como administración. El más influyente pensamiento administrativo fue hecho por el pueblo romano. Estos romanos clasificaron las empresas en tres: públicas, las que realizan actividades del Estado; semipúblicas, las que pertenecen a sindicatos; y privadas, las que eran manejadas por civiles. El término gerencia viene de la raíz gesto, que proviene del latín gestos, definido como actitud o movimiento del cuerpo, el cual a su vez se deriva de generi, que significa llevar, conducir, llevar a cabo, o sea, algo así como gestiones. El concepto gerente, su origen es de 1884 y viene de gerens. De acuerdo con Elkin, en 2000, el término gerencia se refiere esencialmente a tres cosas: a la búsqueda de oportunidades, a la coordinación de capacidades y a la aplicación racional de recursos. El cerebro gerencial es un sistema de alta sofisticación y sutileza. En todo ve lo que otros no ven. Augusto Uribe. El liderazgo es un concepto que ha ido evolucionando y modificándose a través del tiempo y las definiciones que se dan del mismo. En la antigüedad lo asociaban con la habilidad, con el talento necesario para liderar a otros, y afirmaban que se nacía con ese don, que era poseído solo por unos pocos. Como consecuencia no se podía aprender, simplemente se tenía o no esa habilidad. Se puede decir que el liderazgo ha estado presente en todas las épocas, de diversas maneras, con la presencia de diversos personajes en la sociedad, tanto religiosos como políticos, etc.
han ejercido un liderazgo, logrando mover tanto a grupos pequeños como a grandes masas, lo cual nos explica que el liderazgo siempre ha existido. Filosofía en la gerencia. La filosofía en la gerencia hace referencia a la plataforma estratégica, así se denomina en las empresas. En nuestras instituciones educativas se asemeja al PI, al Plan de Estudios Institucionales, ¿sí? Este plan de estudios o esta filosofía pues debe contener, entre otros, la misión de la empresa, la visión, los objetivos, los valores, los principios, las políticas de calidad, ¿sí? En nuestras instituciones educativas pues deberá tener el manual de convivencia, deberá tener los sistemas de evaluación, entre otros. Pragmatismo. En la palabra pragmatismo pues tenemos mucho que hablar. Vamos a decir que pragmatismo hace referencia a los resultados. Vamos a decir que un gerente se evalúa por sus resultados, y podemos pensar aquí cada uno de nosotros que fuéramos a conseguir un gerente y tuviéramos nuestra propia empresa. ¿Cómo mediríamos nosotros ese gerente? Lo mediríamos por los resultados. Otras cosas también van a ser interesantes, pero si invertimos un dinero, nos interesa que ese dinero genere más dinero, ¿sí? Entonces nos interesan los resultados. Yo creo pues que en eso debemos coincidir, y es el punto de partida para que veamos la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a leer esta, por favor. El observador externo juzga las decisiones gerenciales a posteriori, es decir, por sus efectos, y es imposible su análisis a priori antes de sus efectos. Bueno, esta frase nos debe llevar de que la entendemos pues claramente, pero todo es muy fácil después de que ya se conoce el resultado. Y si no hablemos, por ejemplo, de un partido de fútbol, cuando ya tenemos el resultado, todos somos técnicos y decimos por qué se perdió, cuál fue el error, quién se equivocó, etcétera, ¿sí? Así son las decisiones gerenciales. Cuando ya tenemos los resultados, ya podemos decir claramente dónde fue que nos equivocamos. Antes es muy difícil. Por eso es importante tomar decisiones basadas en la evidencia, porque la gerencia está cargada de incertidumbre. Las decisiones siempre habrá que tomarlas y asumir sus riesgos, y siempre van a ser difíciles, pero para mitigar esa incertidumbre, entonces debemos tomar decisiones basadas en información. Vamos a seguir aquí con esta línea, entonces vamos a leer el siguiente párrafo. Lo que implica que un buen efecto justifica cualquier proceso decisional, porque solo importan los resultados. En muchos de los casos, esto es lo que nos dicen. Sí, usted ganó el partido, usted obtuvo rendimientos financieros, Bancolombia solamente dice cuántos billones de pesos consiguió en el año, y por eso es el quinto banco del mundo, ¿cierto? Vamos a la tercera. Como ya lo decía mi compañero, un gerente se evalúa por los resultados y no por la forma con la cual los haya obtenido. ¿Por qué la tenemos en rojo? Porque esta ya es una frase maquiavélica, ¿cierto? Y yo sé que aquí muchos de ustedes están preguntando, no, eso no es así, entonces ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el personal debe estar contento? Etcétera, etcétera. Todos tenemos aquí nuestra propia opinión. Desafortunadamente este estilo gerencial pues piensa en los resultados. Aquí quisimos, por polemizar, por tener más de qué hablar, decir, y no por la forma con la cual los haya obtenido. Claro que sí cuenta, y yo estoy de acuerdo, por eso está en rojo, porque no estamos tan de acuerdo que cualquier forma de conseguir los resultados sea avalada, no, ni más faltaba, ¿cierto? Muy bien. Uno de los principales exponentes del pragmatismo es Deng Xiaoping, político chino del siglo pasado. Esta era una de sus frases famosas: lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones, ¿sí?
Bueno, entonces aquí vamos a hablar entonces de las tendencias de liderazgo. Promover el desarrollo de gerentes, por cuán serán ellos los protagonistas del quehacer en la gestión gerencial. Las organizaciones educativas están ancladas en costumbres tradicionales y la perspectiva de los peligros del cambio inducen más al temor que al valor, más al acomodamiento que a la innovación. Los cambios vertiginosos que ocurren en el ambiente obligan a las organizaciones a ser cada vez más competitivas. Esta realidad conlleva la necesidad de que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la organización. A medida que van cambiando las condiciones y los individuos, también van cambiando los estilos de liderazgo. Hoy en día la gente busca nuevos líderes que puedan ayudar al cumplimiento de sus metas. Históricamente pueden clasificarse 5 edades distintas del liderazgo y en nuestros días estamos en un periodo de transición hacia la sexta. Entonces a continuación vamos a ver cada una de ellas. Entonces encontramos que la primera edad del liderazgo es la conquista. En esta época las personas buscaban un tipo de jefe omnipotente, un mandatario dominante que le otorgara seguridad a cambio de tributos o de impuestos, y ellos brindaban entonces su lealtad. La edad del liderazgo comercial, entonces en esta edad buscaban líderes para elevar su nivel de vida. ¿Sí? La tercera edad del liderazgo es la organización. En esta edad, las personas empezaron a buscar un lugar a donde pertenecer. El liderazgo pasó a convertirse en la capacidad de poder organizarse. La edad del liderazgo de innovación. A medida que aumenta la tasa de innovación, frecuentemente los métodos y productos se iban haciendo más obsoletos. Los líderes en esta época eran extremadamente innovadores y podían resolver los problemas de obsolescencia. Continuamos entonces con la edad del liderazgo de la información. Se ha demostrado que ninguna compañía puede llegar a sobrevivir sin poseer líderes que entiendan el manejo de la información. El líder moderno de la información es aquel individuo que mejor sabe procesarla, aquel que la sabe interpretar mucho más inteligentemente y la usa de manera más creativa y moderna. Hemos escuchado la frase que dice: el que tiene la información tiene el poder. Pues hoy 2016 esa frase de pronto ha cambiado un poquito. Ya podemos decir que la información era el poder. Hoy no lo es, porque el costo marginal de conseguirla es cero. Los consumidores pueden conseguirla sin costos. Ahora el poder está en la capacidad de usar los datos. Esto es una afirmación que hizo el presidente, el señor Martín Sorel, presidente de una de las compañías más importantes en publicidad, ¿sí?, en marketing, que está en más de 100 países. Entonces les repito, ahora el poder está en la capacidad de usar datos, ¿sí? Y la última que vamos a observar entonces es la del liderazgo en la nueva edad. Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas tecnologías. Van a necesitar saber cómo pensar para poder analizar y sintetizar eficazmente la información que se está recibiendo. Otras de las características del liderazgo, como nos lo muestra la presentación, debe tener agilidad, adaptabilidad, ser arriesgado y colaborativo, un facilitador, ser socialmente responsable, entre otros. Liderazgo según la madurez de los seguidores. Para Blanchard en 2006, es muy importante que el estilo de liderazgo se seleccione de acuerdo a la madurez de los seguidores y su nivel de preparación, es decir, de acuerdo al grado en el cual la gente tiene la capacidad y disposición para desarrollar una tarea específica. Los seguidores son quienes aceptan o rechazan al líder
y su función de dirigente, la eficacia depende de las acciones de los seguidores. El liderazgo emprendedor en la gerencia postmoderna. El líder integral, comercial y transformacional debe consolidar un grado de madurez elevado, con el propósito de que gracias a ella sea un individuo preparado para afrontar determinados procesos o momentos puntuales de su vida, a distinto nivel, ya sea laboral, social o afectivo. El líder tiene que ser capaz de comprometerse con las personas a las que guía, sin abandonar sus objetivos. Además, debe ser capaz de revelar las capacidades de los actores sociales que están bajo su mando y utilizar estas en el momento que sea necesario para la organización. Aquí tenemos una frase de Peter Drucker que nos muestra que dice: el emprendedor siempre busca el camino, responde a él y lo utiliza como oportunidad. Liderazgo emprendedor como competencia de los líderes exitosos. El éxito es como el amanecer. Hay quienes lo esperan dormidos, mientras otros se levantan a encontrarlo. Barnes en 1997 dicen que los líderes exitosos deben de tener, entre otras, las siguientes capacidades: crear visión, definir estrategias, establecer estándares, delegar autoridad, ¿sí? Deben manejar sistemas de realimentación, liderar procesos colectivos de administración y crear una estructura de éxito, ¿sí? Liderando los procesos. En esta imagen encontramos cómo influye la gerencia de liderazgo en la educación. Según Rodríguez 2011, permite realizar diagnósticos previos acerca de la situación, tanto de la institución como en el aula, laboratorio o escenario donde se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tomando en cuenta que recientemente se han observado innumerables cambios en el campo educativo, desde el punto de vista cultural, técnico y científico, por lo que el gerente educativo no puede permanecer aislado ante los procesos de los cuales él mismo se involucra. En la imagen vemos entonces la parte de la dirección, que será entonces en nuestras instituciones educativas como el rector. El rector debe tener contacto con todos, con el coordinador, con la organización y planificación, la administración de los recursos y, por supuesto, en la evaluación y control. También vemos entonces que hay una interrelación entre las funciones del gerente educativo, los recursos, los objetivos que debe plantear en la educación y con un proceso. Técnicas y herramientas para liderar cambios en las organizaciones. El análisis FODA es una técnica ideada por Kenneth Andre y Roland Christensen hace más de 20 años y se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, de una organización. También se puede aplicar a un producto o a un servicio específico. Se puede aplicar a un desempeño profesional o a un desempeño académico, ¿sí? O también se puede adoptar para tomar una mejor posición ante un negocio, para estudiar la forma en que vamos a realizar una venta o en cantidad de situaciones. El objetivo de esta herramienta es ayudarnos a diagnosticar para, en función de ese diagnóstico, pues poder decidir. En este análisis pues se incluyen principalmente dos factores: el externo y el interno. El factor externo pues entonces tiene que ver con la relación con el sector de la actividad, tiene que ver con el contexto y con las características de la política económica que puede afectar el mercado, puede afectar el trabajo, puede afectar la política, ¿sí? Y el sistema fiscal. Los factores internos pues tienen que ver
con la actuación de la propia organización y va a depender es de su capacidad de dirección para consolidar la gestión, para poder entrar en la innovación tecnológica y para poder gerenciar sus capacidades y sus competencias. Podemos utilizar otras herramientas de planeación, tales como teoría de probabilidad, benchmarking, que lo vamos a ver en módulos posteriores. Ahí está propuesto en este mismo módulo. Podemos utilizar herramientas como diagramas de flujo, como diagramas de Gantt, programación lineal, etcétera, ¿cierto? Dependiendo también tenemos líneas de espera, simulaciones. Hay varias herramientas. Por otro lado, Mendes 2012 confirma los procesos gerenciales que pueden ser planificación, organización, control, evaluación y dirección. Las principales herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de calidad, con el propósito de permitir a las empresas una mejora integral de la competitividad de los productos ofrecidos, mejorando permanentemente la calidad, que tenga mayor participación en el mercado, una optimización de los costos y una mejor rentabilidad. Por su dinamismo puede ser utilizada en todos los procesos de organización. Por su simple aplicación, si se hace de una forma adecuada, aporta en la realización de actividades de forma organizada y eficaz. A través de cada uno de los pasos de este ciclo PHBA, las empresas pueden planificar, hacer, verificar o actuar. ¿Qué es planificar? En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos. Esto de acuerdo a políticas organizacionales, o sea, de acuerdo a toda esa plataforma estratégica y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Puede ser de gran utilidad realizar grupos de trabajo, escuchar opiniones de los trabajadores. Hay que recordar que esta etapa es muy importante y es la que permite el desarrollo de las otras, lo que indica que si no planeamos bien, los resultados de las otras tres etapas no serán confiables. El hacer es ejecutar lo planeado. En esta etapa es recomendable hacer pruebas pilotos antes de implantar los procesos definidos. En su desarrollo se puede evidenciar los problemas que se tienen en la implementación, se identifican las oportunidades de mejora y se implementan. Verificar. Entonces aquí comprobamos que se haya ejecutado los objetivos previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que estos estén acorde con las políticas y toda la planeación inicial. Por último, encontramos entonces actuar. Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define cómo monitorearlo. En conclusión, la adopción del ciclo PHVA es de gran ayuda para actuar sobre los procesos y no sobre las personas, pues es frecuente que en las organizaciones se culpen a los trabajadores por los malos resultados, cuando en realidad lo que falla es el proceso. De ahí la gran importancia que tiene el compromiso gerencial, pues es en este nivel donde se deben buscar las estrategias que le permitan a las empresas liderar el mercado, ser autosostenibles y rentables. Muchas gracias y no nos pregunten mucho.